tal? ¿Cómo les va en Perfiles de hoy? Con la doctora Larisa Carrera, es la decana de la Facultad de Ciencias Médicas de nuestra Universidad Nacional del Litoral. Bueno, la primera decana electa que tiene también la Facultad de Medicina aquí en Santa Fe para hablar de muchos temas, de la formación del médico hoy por hoy en Santa Fe, en nuestra región. Sobran médicos, faltan enfermeras, están mal distribuidos, bueno, políticas de salud en la Argentina. Todo esto tiene que ver con la charla en un ratito con la doctora Larisa Carrera. ¿Qué tal, Larisa? ¿Bien? ¿Eh? Muy bien, con mucho trabajo. Sí. Antes que nada, decime cómo surgió tu vocación por la medicina. Bueno, en realidad mi vocación por la medicina tiene que ver más que nada con una vocación por la investigación en medicina. Ajá. En realidad desde chiquitita me gustaba eso, estar en un laboratorio, investigar. Y por supuesto también uno pensaba en trabajar con pacientes y demás, pero uno luego va trabajando la vocación y va viendo diferentes alternativas y la verdad es que más allá de que uno pueda pensar algunas otras alternativas a lo largo de la vida, barajando otras posibilidades, la medicina siempre estuvo ahí. Ajá. Digamos, como una posibilidad de trabajar en eso que me gustaba, que era investigar, pero también estar en contacto con las personas. Los temas de salud me gustaban mucho, o sea, era una cuestión de atracción por la disciplina en sí, por la salud en sí, pero también por todos los aspectos sociales y las posibilidades del desarrollo tecnológico y de investigación que tenía la medicina, que siempre me interesaron. Eso se daba ya en tu escuela secundaria, sí, ¿no? Ya en la escuela secundaria. Sí, digo, otras alternativas, porque en algún momento hasta pensé en estudiar psicología, y estaba ya avanzada en la escuela secundaria, pero la medicina siempre estuvo ahí, siempre fue una elección importante en mi vida, y la verdad es que no dudé. Cuando tuve que entrar a la facultad no dudé, porque además es una carrera que tiene un amplio espectro de lo que es la posibilidad de ejercicio profesional. Así que eso fue una de las grandes cosas que más me generó. ¿Y después te atrapó más las políticas de salud que el ejercicio profesional o no? Sí. Y bueno, eso también se va imbricando la atracción, o sea, lo que uno siente, esa vinculación por la salud, pero también por la cuestión social, por las cosas que uno ve en políticas de salud, una gran afinidad por la cuestión política en general. Yo, bueno, comencé la facultad cuando era la década del 80, claro. Así que volvíamos nuevamente a la democracia, claro. Era todo el auge de la democracia, de las movilizaciones, de sentirnos nuevamente en esa situación de libertad. Y bueno, un poco eso va marcando también la forma en que uno piensa en ejercer su profesión. Bueno, y ahora como decana, ¿cuál es, digamos, si tenés que definir qué tipo de médicos estamos formando en Santa Fe, cómo lo definirías? Bueno, nosotros tenemos, una orientación que en realidad es una orientación que ha sido consensuada en general por el común de los decanos de facultades de medicina y las facultades de medicina, y ha sido consensuada en diferentes conferencias internacionales, nacionales, que se está necesitando un perfil de médico que pueda responder a necesidades reales de salud que hoy tenemos en un sistema de salud muy complejo. Sí. Muy complejo. O sea, acá convive el hospital público, las obras sociales, los sanatorios. Exacto, conviven tres subsistemas y esos tres subsistemas conviviendo y compitiendo muchas veces terminan siendo perversos, no solo para generando un sistema perverso, no solo para el usuario del sistema, sino para el profesional que también está inmerso en el sistema, ¿no? Entonces, bueno, hoy se plantea cómo lograr formar un profesional que pueda estar más involucrado en esa lectura necesaria de lo que le está pasando a la gente. O sea, con una mirada mucho más desde lo social, por supuesto sin dejar de formarlo con la calidad que uno necesita en un buen médico y que desarrolle sus competencias profesionales, pero que también pueda ser capaz de tener una mirada sensible a lo que está pasando en la sociedad. Entonces, bueno, hay consensos internacionales al respecto y uno intenta orientar la formación también
con una fuerte base en una mirada social de lo que es la salud. ¿Es cierto que hay una suerte de vuelta al médico de cabecera a nivel como tendencia o no? Y bueno, lo que frente pasa... a la especialidad concreta. Sí, lo que pasa es que, bueno, también es cierto que hubo y existe una tendencia a la superespecialización, ¿no? Nosotros ingresamos al sistema de salud muchas veces a través de un especialista. Sí. Ni consultamos al médico clínico y vamos directamente al especialista. Es una cuestión de costumbre, porque el mismo sistema ha generado esa situación. Pero lo cierto es que eso va generando toda una serie de dificultades en la organización también del sistema y en la posibilidad de que ese sistema le dé cobertura a todo el mundo. Ajá. Es decir, hoy hay una necesidad muy importante de garantizar que la población acceda al sistema de salud. Y hay un montón de dificultades para que esto suceda. No solamente hay dificultades económicas, hay dificultades geográficas, hay dificultades culturales, es decir, hay una serie de dificultades para acceder al sistema de salud que se dan más en algunos territorios, menos en otros, pero en nuestro país hay una gran heterogeneidad. La salud está administrada por las provincias, si bien el sistema de salud tiene en el Ministerio de Salud de la Nación una suerte de rol rector de las políticas públicas en salud, es cierto que cada provincia controla y administra el propio sistema de salud provincial. Es fuerte la palabra un sistema perverso, ¿no? Y es cierto, porque bueno, hoy se están dando una serie de cuestiones que tienen que ver con dificultades también para el ejercicio profesional de algunos médicos, pacientes que a lo mejor van a un subsistema, luego van al otro, dejan de percibir tal prestación, luego la perciben en el otro. Es decir, se produce una serie de dificultades que tienen que ver con esto, con que son tres subsistemas muy fragmentados. Ahora, ¿pueden coexistir? ¿Compite la salud pública con la privada? Y bueno, hay diferentes formas de organización del sistema de salud en el mundo, ¿no? Sí. Uno quisiera que todas las personas... En los países nórdicos, por ejemplo, uno paga altísimos impuestos, pero tiene una salud pública absolutamente asegurada. Y en Australia, en Canadá pasa lo mismo. Y lo cierto es que todos pueden acceder a la misma prestación, al mismo sistema de salud, ¿no es cierto? A la misma posibilidad en el sistema de salud. Entonces, uno quisiera que eso sucediera, que todos pudiéramos acceder a la misma calidad de prestaciones, a las mismas posibilidades, pero bueno, hoy también hay cuestiones que tienen que ver con el importante desarrollo tecnológico, que eso también genera altísimos costos, también el desarrollo en cuestiones de medicamentos, costos muy altos en tratamientos oncológicos, tratamientos biológicos, que tienen que ver con todo el desarrollo actual de la tecnología. Prótesis, sobre todo los sectores más vulnerables. Y eso también pone en jaque a los sistemas de salud, digamos, porque también los presupuestos tienen un límite, uno tiene que garantizar las prestaciones indispensables para todos, entonces se producen una serie de dificultades que, bueno, son difíciles de manejar, son difíciles de manejar. Bueno, en su momento, bueno, la polémica, bueno, surgió a partir de declaraciones de René Favaloro, también de Ginés González García. ¿En la Argentina sobran médicos o están mal distribuidos? Indudablemente están mal distribuidos, ¿Sí? Muy mal distribuidos. Esto es una tendencia, ojo que no es solo de la Argentina, es una tendencia que también ocurre en otros países y que otros países han encarado a través de diferentes políticas públicas que tienen que ver con la erradicación de recursos humanos. Nosotros en la Argentina tenemos una relación de médicos y habitantes que es una buena relación. ¿Duplica lo que dice la Organización Mundial de la Salud? Sí. ¿Sí? No. Digamos que la Organización Mundial de la Salud establece un mínimo que, bueno, sería lo que tienen que tender los países. Sí. Nosotros estaríamos por arriba de eso, no exageradamente por arriba, pero el problema que tenemos es que los tenemos concentrados en las ciudades.
en las grandes ciudades. Y sobre todo en las grandes ciudades que bueno, tienen otras posibilidades también de desarrollo profesional, otras alternativas de desarrollo profesional. Y bueno, entonces esto sucede acá, sucede en Australia, sucede en Canadá, sucede en todos lados. Pero es cierto que, bueno, hay países que lograron, con un sistema de salud un poco más ordenado y más equilibrado, lograron trabajar también algunas políticas de formación de recursos humanos y de erradicación de recursos humanos en zonas menos favorecidas, en zonas más desprotegidas o en zonas alejadas de las poblaciones más grandes, en poblaciones más pequeñas, con diferentes políticas, ¿no? Hoy para nosotros, los decanos, cuando vamos haciendo reuniones, por ejemplo, el Foro de Facultades y Escuelas de Medicina Pública hace periódicamente reuniones en el interior del país. Y nos gusta estar en contacto con los ministros de salud de las diferentes provincias, porque escuchamos la realidad desde la persona que tiene que estar gestionando el sistema de salud. Claro, ¿no? Lo que pasa es que viene un estudiante, por ejemplo, aquí en Santa Fe, del interior, por ejemplo, y tal vez en el interior profundo no hay ni un efector de salud, y dice, yo me quedo a hacer la residencia en Santa Fe y tengo la posibilidad de ingresar en algún sanatorio, clínica u hospital. Ese es el problema. Sí, o puede haber un solo efector de salud dentro del sistema público, o ser un SAMCO, por ejemplo, que tiene una administración diferente, pero sí, existen otras alternativas de ejercicio profesional en el interior que, bueno, tienen que ser contempladas, y tiene que ser contemplado esto para que le resulte atractivo a un médico radicarse, al menos transitoriamente o por un periodo, como hizo Favaloro, ya que hoy lo mencionaste. Vos sabés bien que él estuvo radicado un tiempo en un pueblo y después salió de ese pueblo. Esteban Laureano Maradona. Bien, bueno, él quedó, pero Favaloro se fue, él estuvo en el pueblo y luego, bueno, se fue a hacer otro tipo de formación y de ejercicio profesional, pero estuvo trabajando en un pueblo. Entonces digo, tiene que haber una manera de que haya posibilidades de erradicar, al menos transitoriamente, recursos humanos en los lugares que tienen menos posibilidad de conseguir recursos humanos. Hoy hay muchísimos pueblos, muchísimas ciudades pequeñas, incluso se está produciendo una realidad que es también la disminución o la falta de disponibilidad, que sería lo adecuado, la falta de disponibilidad de ciertas especialidades también que son importantes para el sistema de salud. En provincia de Buenos Aires pasa, en el conurbano bonaerense pasa, y estamos hablando del conurbano bonaerense, ahí nomás de la capital de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, bueno, es una realidad compleja. Yo creo que las facultades de medicina del país tenemos la obligación de trabajar con los ministerios de salud y de apoyar la generación de políticas públicas que tiendan a considerar esta cuestión del problema de recursos humanos, porque en realidad, fíjate que hoy me decías de los enfermeros, también faltan. El enfermero está trabajando doble turno en Santa Fe, por ejemplo, muchísima demanda. En el sanatorio privado y a la tarde en el hospital público, o a la inversa, ¿no? Y un enfermero no puede estar 16 horas trabajando. No. Está en juego la vida de un paciente. Exactamente. Bueno, una pausa enseguida, seguimos cómo no. Con la decana de la Facultad de Medicina. Seguimos con la doctora Larisa Carrera, que es la decana de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Litoral. Estamos hablando de los recursos humanos, y faltan enfermeros, faltan médicos, sobran, no sobran, ¿no? Bueno, todo un desafío para quien egresa de la facultad. O sea, el egresante de la facultad, ¿qué grado de calidad tiene hoy como médico acá en Santa Fe? Bueno, por supuesto que es difícil evaluarlo o medirlo. Uno puede medirlo indirectamente a través de diferentes resultados, y uno puede decir, bueno, a ver, atendiendo a qué uno evalúa la calidad del profesional. Pero bueno, si es por los resultados que han tenido nuestros alumnos en los exámenes de residencia, en general han sido muy buenos resultados, y eso a nosotros, en cierta manera, nos llena de satisfacción, porque, bueno, eso
implica que han recibido una formación que los ha capacitado para pensar en desarrollarse posteriormente con una especialidad que puede ser una especialidad básica o una subespecialidad el día de mañana, pero que uno ha formado un profesional con las habilidades y las competencias necesarias como para que puedan ingresar al sistema de salud, continuar formándose y trabajar en el sistema de salud. Uno también puede medir la calidad desde la óptica de si este profesional está respondiendo a la demanda sanitaria. Ajá, sí. Esa puede ser otra visión. Sí. Hay muchos mitos también, ¿no? De ir afuera por una serie de temas y en realidad, por ejemplo, el Hospital del Niño de Santa Fe es un hospital de alta capacidad tecnológica y humana, eso hay que decirlo, por ejemplo, ¿no? Y de alta tecnología. ¿Tecnológicamente la facultad está preparada también? Sí. Bueno, eso es una cuestión que nos ha preocupado siempre y que nos ha ocupado, y además hemos trabajado con un grupo de ingenieros de la universidad de ciencias hídricas, de ingenieros en ciencias hídricas o que están trabajando en la carrera de informática, y también con bioingenieros que se han sumado a la facultad, que forman parte de nuestro equipo, y hemos podido desarrollar un grupo muy interesante de docentes nuestros que están trabajando en el área de tecnología médica, que también generan situaciones en las cuales pretendemos que los alumnos puedan evaluar racionalmente el uso de la tecnología médica. Por esto que decía del exceso de indicación de determinados estudios, de la valoración riesgo-beneficio, costo-beneficio, costo para el sistema de salud, el resultado que realmente se espera. Pero además, en cuanto al desarrollo tecnológico, hemos desarrollado un grupo muy interesante que está trabajando en realidad virtual, está trabajando en realidad aumentada, estamos generando aplicaciones para los teléfonos de los alumnos. Estamos ahora en este momento a punto de inaugurar un nuevo edificio que tiene un centro de simulaciones que está pensado para responder, digamos, en un nivel muy importante, con acciones de baja complejidad, pero también de alta complejidad que se puedan utilizar en el posgrado, en la formación del posgrado de los médicos a través de los simuladores y de las situaciones simuladas. Hoy en el mundo esto es una herramienta importante porque uno debe garantizar que el alumno de grado adquiera determinadas competencias que muchas veces significan estar expuestos a una situación que uno no puede controlar, que sucedan en un efector de salud. Entonces, cuando esto sucede, es decir, que uno no puede garantizar que el alumno se vaya a enfrentar a una situación de paro, por ejemplo, o a una situación de sepsis, entonces, bueno, uno genera un espacio simulado, con un simulador, con un muñeco, al que le introduce determinadas características en un programa. Entonces, ese paciente tiene una determinada frecuencia cardíaca, una determinada frecuencia respiratoria, presión arterial, y va generando una situación simulada que al menos uno de esa manera puede garantizar que el alumno se enfrente o afronte esta situación y ver cómo la puede resolver. Cuando comenzamos la charla hablaste, bueno, a nosotros nos gusta la formación de un médico mirando a lo social o, digamos, respondiendo a la comunidad. Esto se lo preguntamos a varios decanos también, porque puede ocurrir en la abogacía, en medicina, en muchas profesiones, que tal vez el egresado empiece a ver su vocación como negocio. Digamos, ¿esto se orienta en la facultad un tema tan delicado como este? Y vos sabés que cuando nosotros estuvimos hace poquito en Buenos Aires reunidos, surgió este tema justamente porque nosotros decíamos, bueno, las facultades de medicina nos hemos puesto de acuerdo para decir, queremos formar un médico orientado a fortalecer la estrategia de atención primaria de la salud como un mecanismo de organización del sistema de salud, de garantía de acceso para la población, con una mirada social importante, que no pierda de vista determinadas cuestiones, los determinantes sociales de la salud. No todos enfermamos igual y los grupos sociales tienen diferentes posibilidades de acceso y posibilidades de enfermar y de curar y de sanar y de vivir en salud. Pero esto muchas veces
nos genera a nosotros esa disyuntiva de decir, nosotros invertimos mucho trabajo en generar propuestas curriculares que intenten responder a esto, que generen espacios para que el alumno reflexione esta cuestión y además, ingresa al mercado y el mercado de trabajo es otra cosa. Y además otro tema, es una universidad pública que se solventa con los impuestos de todos, es decir, del que menos tiene y el de que más tiene. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, esa es una cuestión muy importante porque también uno tiene que, buscar la forma de lograr que cada vez más estudiantes o jóvenes que vienen de sectores menos favorecidos económicamente puedan acceder a la universidad. La universidad no les cobra, pero tiene que seguir siendo una alternativa de desarrollo personal. Y hoy muchas veces eso no se ve, lamentablemente, ¿no? Por más que la universidad sea gratuita y el ingreso sea abierto. Bueno, un tema muy complejo. Está sobre la mesa el tema del aborto. Sí. ¿Cómo se plantea este tema en la formación de un médico, ¿no? Sí. O sea, sin entrar en el tema de religioso, con visiones íntimas, el tema de la salud. Bueno, yo por eso digo, más allá de la posición personal que uno tenga, en este momento uno está ejerciendo una función pública, que es la de ser decana de una facultad de medicina pública. Y hoy se está debatiendo un hecho concreto en sí, que es si penalizamos o no penalizamos a la mujer que se practica un aborto y al profesional que lo practica. Eso es lo que estamos debatiendo hoy, en realidad. Y por supuesto todo eso, como vos decís, es un tema sumamente complejo. Dentro de la misma facultad nosotros tenemos posiciones que pueden ser muy antagónicas y también grises, que están en un intermedio, que buscan los consensos y las alternativas. Yo creo que la forma de lo que nosotros tenemos que hacer frente a esto es garantizar los espacios de respeto por las posiciones antagónicas y los espacios de debate respetuoso. Nosotros en este momento hemos venido trabajando las cuestiones de género y las cuestiones de salud sexual y reproductiva en la facultad y por supuesto tenemos docentes con todas las miradas. Pero lo que nosotros no podemos hacer es imponer una mirada, sino generar los espacios para que cada uno pueda debatir con conocimiento desde la ciencia, desde la salud pública, desde los datos epidemiológicos, qué es lo que está pasando con el aborto hoy en la sociedad. Y por supuesto... Pero respetando también desde el objetor de conciencia hasta, obviamente, hasta quien está bueno, de acuerdo. yo soy muy defensora de eso porque creo que el médico tiene que tener la posibilidad de ser un objetor de conciencia en el caso en que no esté de acuerdo. Ahora, sucede que aquí en la provincia de Santa Fe, bueno, hoy por hoy, sin la ley del aborto, la provincia de Santa Fe adhirió a un protocolo de interrupción legal del embarazo y por lo tanto, si esto es una decisión del Estado provincial, se debe garantizar que esto se pueda practicar en los efectores públicos. Como también se garantizan los objetores anotados también. Exactamente, y que también pueda haber profesionales que puedan objetar de acuerdo a sus convicciones personales si practican o no practican un aborto o indican o no indican un aborto. Bueno, por último, ¿cómo está Argentina en el tema de prevención? Allá, bueno, Ramón Carrillo es un gran sanitarista que hablaba que la mejor salud pública es cuando se previene, no la que cura, fundamentalmente, ¿no? Sí. Pero, ¿hay políticas concretas de prevención hoy en Argentina? ¿Lo ves? Sí, hay políticas de prevención. A ver, hay un sinnúmero de políticas de prevención porque tienen que ver con la vacunación legisladores han planteado en su momento la polémica si debe vacunarse o no, el nacimiento de nuevas enfermedades. Bueno, hoy hay una realidad, hoy nosotros estamos viviendo una etapa de transición, incluso de transición epidemiológica y demográfica. Estamos cambiando, hoy las enfermedades crónicas, la diabetes, la hipertensión, son realmente verdaderos desafíos para el sistema de salud y para las políticas públicas de salud, ¿no? Los casos de enfermedades crónicas han ido en aumento y nosotros tenemos que estar preparados para eso. Lo mismo que está cambiando la población. Tenemos cada vez más adultos mayores y viven más años y la esperanza de vida aumenta y eso también
genera que tengamos que tener políticas públicas para el adulto mayor, porque bueno, de golpe nuestras pirámides poblacionales van cambiando la forma, ¿no? Y bueno, tenemos poblaciones en Europa que están envejecidas, que tienen un predominio de gente adulta con respecto a los niños. Entonces todo eso obliga a pensar políticas diferentes y la prevención tiene que estar orientada a estos cambios sociales que se están dando. Gracias, Larisa, muy amable. No, por favor. Larisa Carrera, la decana de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Litoral.